Es un placer estar en este grupo de no españoles que son traídos por FAES. Yo tuve el privilegio de que un sobrino mío estuvo dentro de este grupo y él me contaba la experiencia tan formidable que fue haber venido y compartir estos días en Madrid. Yo debo confesar que cuando me invitaron y leí la reseña de lo que se iba a tratar, me sentí un poco mayor, para no usar la otra palabra, porque pues habla de 30 años atrás. Y hace 30 años atrás, en un acto de irresponsabilidad que cometieron en mi gobierno de ese momento, me nombraron vicecanciller y me tocó la negociación de lo que Pablo, que me ha dejado además sin discurso, afortunadamente, lo ha explicado mucho más didácticamente que yo, participé en las negociaciones de la creación del diálogo de San José, que después voy a referirme rápidamente aquí, y hace 15 como canciller en el primer encuentro en Río de Janeiro, por cierto con Benita, en el diálogo ya institucionalizado entre América Latina y Europa, de manera que voy a tratar de transmitirles es algo de esa experiencia, con una observación. Siempre que en esa época se hablaba de América Latina y de España o Europa, siempre surgían como dos palabras, eran retórica y esperanza. Retórica porque pues, muchos gobiernos hablaban de la relación y que España va a ser el gran embajador de América Latina en la Comunidad Europea en ese momento, inclusive todavía no había ingresado España a la Unión Europea, lo que se formaliza o entra en vigor en enero de 1986. Y esperanza porque en América Latina nos habíamos acostumbrado a algo que hoy en día ya no es así, al paternalismo, es decir, a que nos hicieran las cosas. Y creo que si algo hemos avanzado en América Latina es en ese camino. De manera que a FAES muchas gracias porque nos invita a conocer pues qué tanto los latinoamericanos hemos sido capaces de penetrar en la nueva Europa y cómo esa nueva Europa, ahora sí, con la presencia que ha sido permanente y muy activa de España en esa Unión Europea nueva y amplia, pues puede realmente contribuir a la consolidación de la democracia. Y además, esto tiene un valor enorme y es el principio del cual yo parto, que lo ha señalado Pablo, en un mundo fragmentado, en un mundo frágil, en un mundo que yo he denominado un mundo en paz fría, pues los retos son distintos. Y si algún reto tiene quienes compartimos esos mismos principios y valores a los que se refería Pablo, pues tiene que ver con la consolidación de la democracia y es algo imperativo en un mundo pues difícil. Todos conocemos los fenómenos y todo lo que está ocurriendo ahora en la propia Europa o en otras regiones del mundo. Pero hace 30 años efectivamente se inició un proceso de democratización. América Latina dejó de ser la cenicienta de la democracia. Llegados los años 90, todos los países en América Latina, más o menos, pero todos, con excepción de Cuba, eran gobiernos democráticos. Habíamos ya pasado el límite de los gobiernos militares, ya no queríamos más autoritarismo y empezamos a cambiar nuestro modelo económico, a abrir nuestra economía, a reducir de alguna manera la intervención del Estado y se inició un proceso de inserción en la economía mundial que creo ha sido positivo. Pero si bien nos sentimos orgullosos de esas 3 décadas en donde hemos podido construir democracia, la calidad de la democracia no es la misma. Es una calidad heterogénea. En un informe que leí para preparar estas palabras de Economist Intelligence Unit, dice que el índice democrático que examina fortalezas y debilidades en cuanto a procesos electorales, pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política, América Latina, así lo define, se caracteriza por tener gobiernos desiguales en cuanto a calidad. Y creo que este es uno de los grandes retos en donde, como un objetivo común, la Unión Europea y América Latina deberían trabajar. El otro avance formidable, y en él me voy a detener, es en que la democracia en América Latina
está hoy perfectamente definida. Está perfectamente definida a través de un instrumento, que es el instrumento que integra todos los esfuerzos que se hicieron en el sistema interamericano para que quedara claramente establecido lo que era la democracia. Esa Carta Democrática Interamericana como cosa curiosa, se suscribió en Lima, en una asamblea extraordinaria, el 11 de septiembre del 2001, en momentos en que se conocía el ataque a los Estados Unidos. Como ustedes comprenderán, nadie se atrevió a decir una palabra y fue la Carta Democrática más rápidamente aprobada en muchísimos años. En la definición de esos valores democráticos, España y la Unión Europea jugaron en los años 80 y en parte de los 90 un rol determinante. Yo tengo que reconocerlo, que siempre en las negociaciones con la Unión Europea o con la Comunidad Europea en su momento, había un corchete en las declaraciones finales. Era el corchete en que España o el país de turno o la Comunidad Europea o la Unión Europea nos hablaban siempre de democracia y de respeto por los derechos humanos. Y los negociadores de América Latina, porque todavía no estábamos acostumbrados a eso, siempre entrábamos un poco en pánico. Pero finalmente ese corchete se terminaba y siempre en las declaraciones, ustedes lo podrán examinar, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, el respeto a los derechos humanos, se convirtió en un elemento esencial de la relación birregional. Pero esa Carta Democrática ofrece una visión comprensiva y yo quiero que ustedes pongan atención porque creo que es muy actual. Está en esa Carta Democrática, que se menciona mucho pero a veces no se lee, de manera afortunada establecido que la democracia en América es un sistema y que solo existe si todas las piezas del sistema son respetadas y cumplidas. El secretario general de la OEA hace algunos años en un magnífico discurso dijo: la Carta Democrática nos indica claramente que no hay verdadera democracia en un país si en él se practica el ritual periódico de las elecciones, pero no está establecido el derecho a la libre asociación y por lo tanto no pueden existir partidos opositores. Que no existe verdadera democracia si los partidos opositores son permitidos, pero ni su voz ni su mensaje puede llegar a los ciudadanos electores. Que tampoco impera la democracia allí en donde una parte significativa de los ciudadanos permanece condenada a la pobreza, la ignorancia, la enfermedad, sin que sus gobiernos se preocupen auténticamente por responder a sus necesidades. Es decir, que la democracia no existe por partes, que no son aceptables en el sistema interamericano y de la Carta Democrática todos los gobiernos son signatarios, democracias protegidas, tuteladas o intervenidas o populares o autoritarias, que las democracias lo son en todo sentido o simplemente no son democracias. Es decir, que la democracia en que creemos y que aprendimos luego de gobiernos militares en América Latina y luego de ese formidable ejemplo que nos dio la Unión Europea y España, es que se requieren requisitos de formación para que un gobierno democrático se dé, pero también una serie de valores que se proclaman como esenciales a la práctica democrática. Sin embargo, persisten todavía problemas en América Latina. Como decía Pablo, hay crisis en los partidos políticos, crisis de credibilidad en los partidos políticos, hay baja representación de ciertos grupos poblacionales y la poca participación en los procesos electorales. Este fenómeno pareciera tener un carácter bastante generalizado en América Latina, pero infortunadamente también en otras latitudes. Pero en América Latina hemos avanzado en un camino importante con el derecho universal al voto, con los espacios políticos que se han abierto para la mujer a través de cuotas en cupos o cuotas en las listas de los partidos, en la creación de organismos especializados, en menor influencia de las Fuerzas Armadas
en nuestras democracias, en el avance del funcionamiento electoral y en general en la mejora institucional a pesar de esa falta de calidad. Aquí yo quiero destacar algo que ha señalado Pablo, es la importancia y el expertise que la Organización de Estados Americanos, que muchos critican, o que muchos criticamos en muchas oportunidades, en el tema específico de la observancia electoral. Si hay algún ejemplo para mostrar de la importancia del sistema interamericano, ha sido lo que la OEA ha creado en materia de observación electoral. Y debo reconocer también públicamente que España y la Unión Europea han sido quienes han apoyado más eficientemente y económicamente la organización de este sistema que todos los países de la región deberían aceptar sin ningún embargo. América Latina también enfrenta crecientes dificultades a nivel social y pese a los avances que logramos durante las últimas décadas, y como aquí ya bien se ha dicho tanto por Cayetana como por Pablo, millones de personas salieron de la pobreza. No sé si son ya exactamente clases medias, pero por lo menos es lo más parecido a una clase media. Plantean también, como ya se ha dicho, pues demandas de servicios y sobre todo de responsabilidad y transparencia de la clase dirigente. En muchos casos, la insatisfacción que expresa la ciudadanía en varios países, el descontento popular, pues ha generado reclamos que coincido también con Pablo de no ser atendidos, ponen en riesgo la estabilidad democrática. No el reclamo mismo, sino la no atención de esos reclamos. Como ejemplo, también quisiera poner lo que ha sido la política exterior de España. Yo diría que Pablo ha sido bastante parco en mencionar. Yo quiero decir que España durante los últimos 40 años, durante el régimen de transición o en la etapa de transición y en los años siguientes hasta la fecha, ha tenido una política exterior iberoamericana marcada esencialmente por el respeto a los derechos humanos y por la promoción de la democracia en nuestra región. De manera que la relación entre América Latina y España ha estado marcada por la democracia. Este es un elemento que es fundamental de tener en cuenta y hoy uno podría decir, sin temor a equivocarse, que Iberoamérica es una de las coordenadas fundamentales de la política exterior de España en el mundo. Esto ya lo dijo Pablo, de manera que me lo voy a saltar. Hay otro factor que me recordaba Pablo y es este. Miren ustedes cómo los migrantes de España y de Europa, pero de España particularmente, están hoy en América Latina. Más allá de los vínculos lingüísticos, culturales, de lo que nos une, del idioma que nos une y que nos permite un intercambio de conocimiento mucho más fluido, la presencia de comunidades españolas en América Latina y la presencia empresarial de España en América Latina son un elemento también que tiene un impacto muy importante en nuestra democracia. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, España actualmente hay alrededor de 1.3 millones de españoles que viven en América Latina. Por tanto, sus relaciones comerciales, sus lazos familiares, hacen que la democracia y el respeto a los derechos humanos esté presente siempre en esas relaciones. Y ni que hablar de los 200.000 millones o más de stock en inversión extranjera directa que hay en la región. No hablo más de eso porque seguramente Ignacio Cornazoli, el representante del BID, nos hablará en la próxima mesa de ese tema. Muy bien, hasta ahí esos principios, esas definiciones y esos aportes. Ahora yo quisiera mencionar tres aportes que, en mi opinión, a lo largo de esta historia han sido realmente ejemplares del apoyo de España y de la Unión Europea a nuestra región. El primero, lo mencionaba ya Pablo, fue sin duda el establecimiento de los diálogos de San José, que permitían en un momento muy difícil de la región centroamericana, producto de la confrontación bipolar que se extendía a esa región en ese instante, tener un diálogo
que terminaron, yo ya no sé en cuál acuerdo de San José, si el 1 o el 10º, pero que fueron muy importantes para mantener a la región con la esperanza de encontrar la paz y el progreso económico. Y también el acuerdo marco de cooperación que se firmó en Luxemburgo en el año de 1985, que va de ahí a partir para todos los programas de cooperación, o buena parte del marco de los programas de cooperación en América Latina. Ese es un formidable ejemplo de aporte de España y de la Unión Europea a la democracia. El segundo, que tiene que ver con el anterior, se refiere al apoyo que siempre España y la Unión Europea le dieron al proceso de pacificación en Centroamérica, conocido como el Grupo de Contadora, y la posterior creación del Grupo de Apoyo. Esta fue una negociación auténticamente latinoamericana para buscar una solución latinoamericana a un gravísimo problema que finalmente se logró parar. Hubiese sido un desastre para la región el estallido de una confrontación generalizada en la región. Otro excelente ejemplo del proceso de pacificación y de democratización en la región. Y el tercer lugar, el tercer ejemplo que quisiera poner es el apoyo de España a los procesos de paz en Colombia. El proceso de paz de 1998 al 2002 y al que actualmente está en curso y lidera el presidente Santos, que ha tenido una muy buena noticia la semana pasada, y dentro de eso el apoyo que España le dio a la presentación que hizo Colombia en su momento del Plan Colombia en Europa, a una Europa escéptica, a una Europa que dudaba de darle el apoyo a ese plan, que finalmente terminó siendo un proceso institucional, una verdadera política pública que le ha permitido al país salir de muchas de las dificultades. Aquí está, en esta sala, para que ustedes lo sepan, uno de los actores más significativos al que América Latina le merece un reconocimiento muy grande, que es al eurodiputado José Ignacio Salafranca, que no dudó nunca en ayudarnos en esta tarea y que como español siempre se la jugó por Colombia, como se la jugó por otras causas de América Latina, lo mismo que Benita, que parecía más latinoamericana que austriaca. Y aquí, ya para prácticamente terminar, quisiera hacer una reflexión para ustedes. Es esta. En la política son muy importantes los consensos en las políticas públicas. Son esenciales para defender la democracia. Eso ocurre en Europa y son necesarios los consensos para que la democracia sobreviva. Quiero poner el ejemplo de mi propio país, a pesar de que no hablo en nombre de mi país, hablo en nombre de mi institución, pero que han sido fundamentales, y lo pongo como un ejemplo. En Colombia, unas veces más, otras veces menos, siempre hay matices, ha habido consensos para el manejo de la política macroeconómica, y eso permitió que en la época de la década perdida, de la época de la deuda, Colombia no tuviera esas dificultades. Colombia ha tenido una política exterior de consenso en política exterior, ha tenido una política de consenso en el rol que deben jugar las Fuerzas Armadas en una democracia, en la lucha contra el narcotráfico y en la búsqueda de la paz. El mensaje es esto: cuando los consensos son fuertes y cuando esos consensos esenciales se vuelven fuertes, es más fácil defender la democracia. Cuando se debilitan, la democracia sufre más. De manera que quiero señalarlo porque el ejemplo que España y la Unión Europea nos dieron de poder constituir o convertir ese tipo de políticas en políticas públicas, en políticas de Estado, nos han ayudado y han sido una de las claves que nos permiten superar. Y ahí solamente hago una mención, que no importa cuál partido. El presidente Aznar se la jugó en esa Europa escéptica por apoyar el Plan Colombia. El presidente Felipe González, por ejemplo, ayudó discretamente para el inicio del proceso de negociaciones con los grupos de autodefensa, que terminó en lo que ustedes ya todos conocen. De manera que les insisto
que es muy importante que las políticas públicas se vuelvan políticas de Estado y que haya consensos para poder superar las dificultades. Lo que tenía ahora aquí, pues ya Pablo lo ha mencionado, hay instrumentos de otra naturaleza que también juegan un rol importante en crear espacios de diálogo. La Comunidad Iberoamericana de Naciones es un buen ejemplo. España ha venido liderando el fortalecimiento y la mayor coordinación de la Comunidad Iberoamericana de Naciones a través de una mejor coordinación de los organismos iberoamericanos, y creo que es un espacio importante. También, como ya Pablo señalaba, la cumbre de la Unión Europea y CELAC. Aquí solamente dejo un interrogante. Acabamos de estar en la cumbre de Bruselas. Ya no es la misma cumbre de hace 30 años. Ya la Europa es mucho más grande en la Unión Europea, más de 60 estados se reúnen en esa cumbre y hay como dos cumbres, la cumbre del salón y la cumbre de la calle. Eso obedece necesariamente a que América Latina es otra y que Europa es otra. Y por eso los espacios que se crean alrededor de las cumbres para que los jóvenes expresen su opinión, para que los medios de comunicación hablen o para que los empresarios se encuentren, se convierten en espacios idóneos de cooperación. Y creo que en ese sentido las cumbres deben informar mejor a la ciudadanía de lo que se hace, que es mucho y a veces no se explica, porque como decía Teilhard de Chardin, lo invisible es esencial a los ojos y no hay nada más importante que la posibilidad de que los gobernantes se encuentren y se miren a la cara. De manera que, como decía Pablo, hay mucho por hacer después de la cumbre de Bruselas y yo le auguro a esa reunión de cancilleres realmente éxito, porque así lo necesitamos. Para concluir entonces, América Latina es hoy distinta a la de hace 30 años. Se ha hecho una importante tarea en lo democrático, en lo económico y en lo social, pero este complejo mundo en el que vivimos nos obliga a buscar nuevos enfoques para abordar los desafíos que actualmente pueden poner en riesgo los avances logrados. En los 15 últimos años, América Latina ha disfrutado de un entorno externo favorable. Junto a mejores políticas macroeconómicas le permitió crecer, reducir la pobreza. Ese entorno internacional hoy en día también no es el mismo. Estamos en una desaceleración y, por supuesto, esa aceleración tiene que permitirnos, de alguna manera, hacer la tarea que no hicimos en la época de bonanza, que es esencialmente mejorar nuestra competitividad sobre el mundo, mejorar nuestra productividad, atender esas necesidades que aquí hemos señalado de las clases medias, porque no podemos seguir siendo la región más desigual del mundo. A pesar de los avances, seguimos siendo una región muy desigual. De manera que el gran reto está en consolidar lo que se ha hecho, en traducirlo en apoyo a reformas que fortalezcan las democracias latinoamericanas. De alguna manera, el reto que tienen la Unión Europea y España es que ese tema de la ciudadanía social que se menciona, que está prescrito en esa Carta Democrática, que los invito a que la vuelvan a leer, se cumpla, que seamos capaces de hacer las reformas, de mejorar el empleo de calidad y sobre esa base preservar lo que hemos ganado en estabilidad democrática. Muchas gracias.